Hola a todos y a todas a quienes nos escuchan. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sembrando Diálogos este martes 9 de diciembre. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Sembrando Diálogos. Hoy día tenemos una invitada especial, ya que efectivamente, como ustedes saben, todos los martes buscamos nuevos temas, nuevos invitados, ¿cierto? Para hablar de distintos elementos y hoy día acompañados de Carolina Vázquez. Ella es fonoaudióloga de profesión, es especialista en comunicación y yo he tenido el placer de trabajar con ella en Red GESAM, que es de donde nos conocimos además, Mm. trabajando con cuidadores de personas con demencia. Y hoy día vamos a estar conversando de un tema que nos parece súper interesante y que tiene que ver con la voz, ¿cierto? Como una herramienta, ¿cierto? Por eso el capítulo de hoy se llama La voz, tu mayor herramienta. Y hoy le vamos a pedir ahí a Carolina que eh, obviamente nos acompañe con esta temática y para eso le vamos a dar pie para que se presente y ustedes también la conozcan. Carolina. Hola, Bienvenida. Consu, gracias. Hola, André, muchas gracias por la invitación. Gracias por este espacio y bueno, de presentación, soy fonoaudióloga, logopeda en otros sitios y formada en neurociencias y eso. Tengo experiencia en salud mental, con personas mayores, como decía Consuelo, y eso principalmente puedo contarles de mi parte. Quizás también contarles, chiquillas, que Carolina está en España, así que estamos con una diferencia horaria hoy día en esta Sí. grabación, eh, que yo creo que también eso es importante contarlo. Y bueno, quizás justamente para poder partir, Caro, y que la gente te conozca un poco más, quizás podrías como partir contándonos un poco más de ti, cómo llegaste a esto de fonoaudióloga en salud mental, por ejemplo, que es un tema Ujú, no tan como frecuente, voy a decir, ujú. y cómo has ido como generando como este camino en la fonoaudiología para ir abordando estas distintas temáticas como con la comunicación, con la neurociencia, como cuéntanos ahí un poquito tu trayectoria. Eh, bueno, en un principio trabajé con población con pérdida auditiva, hipoacusia, durante la universidad y desde ahí que comencé a especializarme primero en esa área y luego ya más enfocado a lo cognitivo, ¿sí? Como a la comunicación ya afectada por algún problema de salud mental. Tuve la experiencia de trabajar bastantes años en un COSAM. Esto es un centro de salud mental comunitario, y donde vi bastantes casos que me llamaron la atención porque personas que tenían algún trastorno del ánimo y luego comenzaban con alteración o algún deterioro cognitivo, hacíamos distintos exámenes, pedíamos exámenes externos y nos damos cuenta que estaba en un inicio de deterioro cognitivo mayor, o sea, ya una demencia. Y desde ahí que empecé como a interesarme mucho más por esta área y nada, me quise especializar, bueno, en lo mismo, en neuropsicología, neuropsiquiatría. eh, bueno, la comunicación va de la mano, sí, que es importante también mencionarlo, que a veces pensamos que el lenguaje es como una zona aislada, pero en realidad no, o sea, necesitamos atención, necesitamos la memoria, necesitamos otras funciones cognitivas que están asociadas al lenguaje y a la comunicación, al habla también. Entonces, no es tan aislado en realidad, o sea, está todo unido en nuestro cerebro. Y desde ahí que empecé a especializarme y bueno, a través de la práctica y todo esto quise perfeccionarme un poco más, saber aún más de esto y decidí estudiar neurociencias, que, que bueno, eh, ya estoy, o sea, ya realicé eso y nada, estoy muy contenta como de todo este proceso, de este trayecto. Sí.
¿Y actualmente estás en España por este estudio, Carolina? Sí, sí, sí. Y bueno, aquí mismo también, o sea, hice el estudio de neurociencias acá. Mm. eh, y bueno, vi distintos casos también, principalmente afasias progresivas primarias, que es lo que se abordaba principalmente donde hice mi trabajo final de máster. Y también actualmente me encuentro trabajando con otra población de la cual estoy muy contenta de que esté trabajando y que con ellos estoy trabajando la voz, que es un grupo trans, ¿sí? Eh, y bueno, en realidad estoy como trabajando con distintos grupos actualmente, no solamente, que es lo que hacía en Chile, que era principalmente en salud mental, sino que ahora estoy trabajando con más grupos. Oye, nada, primero que todo es como que entretenido poder contar con tu presencia hoy día y con esta Gracias. temática que planteábamos al principio como de la voz como herramienta. Y ahí a mí Ujú. me surgen hartas dudas que quizás a quien nos está escuchando también puedan aparecer, pero sería maravilloso si nos puedes contar sobre cómo tú conceptualizas el tema de la voz, cómo se trabaja quizás en este proyecto que tienes. ¿Cuál es la importancia que tiene de que existan estos espacios como para poder trabajar la voz? Bueno, en este sentido, sí, es muy importante porque al final la voz es como una huella, ¿no? Es una identidad y nos acompaña, que es algo que recalco mucho en los talleres que estoy haciendo actualmente y con las personas que trabajo de forma individual. Eh, Al final es eso, o sea, es, es algo con lo que nacemos, es como el primer sonido y Mm. estás constantemente escuchándote y te identifica, o sea, desde un llamado telefónico, desde que hablo con alguien, desde que mando un mensaje, desde que hago un video, o sea, está siempre en todo y hacer un cambio y también no sentir que tu voz es como tú te identificas, eh, es bien importante y sí, o sea, muchas personas creen que no se puede hacer un cambio y sí se puede hacer un cambio, o sea, más allá de cirugías y tratamientos hormonales, por ejemplo, que sí funcionan. eh, es importante también el tratamiento de logopedia o fonoaudiología en estos casos. Sí. Y no solamente con población trans, sino que hace poco estuve participando en un webinar con nómades digitales, que ellos me invitaron a participar y a promover un poco de que, bueno, les conté que al final la voz también te sirve para vender más, quizás, o por ejemplo la forma como elaboramos nuestro discurso o también, por ejemplo, el tono de la voz también influye, por ejemplo, en este caso, en si quiero vender más o si quiero destacarme más en algún trabajo. O sea, la voz realmente es una herramienta, aunque no lo creamos, y a veces está un poco infravalorada, diría yo. Sí, me pasa que te escuchaba y como que pienso en lo invisibilizado que está la voz, como, Ujú. como está ahí, como que pareciera que, Está como que está siempre. ahí nomás, po, como Ujú. cualquier cosa, ¿no? Y pensaba en eso, lo que decías tú, como el tono, esto de tener como este instrumento para poder enfatizar o para poder como captar atención o perderla. Y También. pensaba, ponte tú, una cosa súper práctica y perdón lo burdo de mi super ejemplo, ¿ah? Pero uno en la universidad y los profes. ¿A Ujú. quién no le pasó que tenía un profe que de verdad era como un somnífero? Que tú lo escuchabas y hablar y era como, y como que te bajaba todo el sueño y como que no podías ir Sí. más y que era Ujú. terrible mantener los ojos abiertos. O sea, a mí me pasó, yo soy súper honesta. Y por otro lado, de repente tenía un profe con una materia ultra fome, pero era tan entretenido para hablar que como que tú igual te estabas ahí como atento.
Y claro, Sí. uno atribuye eso como a las características de personalidad del sujeto en el fondo, Ujú. pero nunca había pensado que podrían ser las características de la voz parte en el fondo de esas herramientas que la persona usa para poder como llegar o no al público, como una estrategia de comunicación más. Obvio que todos lo sabemos, inconscientemente lo hemos escuchado, pero ser consciente de eso como que es distinto a solo como yo alguna vez lo leí, ¿cachai? Como Ujú. saber usarlo, a eso me refiero. Y pensaba en eso cuando te escuchaba. Sí, o sea, tienes toda la razón, como cuando no hay mucho énfasis, cuando somos más, como utilizamos un solo tono, quizás no articulamos tanto, nuestro tono de voz, claro, puede ser el mismo, pero por ejemplo, si yo además le agrego movimiento de las manos, uso otra herramienta de comunicación, y además de eso hago énfasis, entonces pongo un poco de como entonación, la prosodia también, que es otro aspecto de nuestra comunicación, voy a llamar mucho más la atención, ¿sí? Incluso hay estudios actualmente que, por ejemplo, si es que queremos, no sé, queremos marcar más autoridad, o sea, nuestro tono, por ejemplo, si es tendencia grave, va a ser mucho más llamativo, a diferencia de que si yo hablo con un tono mucho más agudo, sí, o sea, incluso en eso, como nos puede ayudar como una herramienta. Mm. En nuestra comunicación o en lo que queremos, en lograr algunos objetivos. Sí. Mm. Yo también de lo que estaban compartiendo, Caro, ¿Mm? y con el ejemplo que dio la Consu, me hizo pensar en que en realidad nosotras que trabajamos también en el área vinculado a la salud, en el caso nuestro que somos terapeutas ocupacionales, como que en realidad nuestra herramienta es la voz. Totalmente. Quizás hay otras formas también, uno utiliza otras estrategias, pero me vino el recuerdo de, por ejemplo, una vez que yo perdí la voz, como por una disfonía, Ujú. y el agotamiento que se empezó a generar porque tenía una jornada muy extensa donde yo hacía clase de 8 a como 6 7 de la tarde y casi con un bloque muy, muy cortito en el almuerzo. Y cuando terminaba así con una molestia gigante y después de un rato, me acuerdo que tuve un periodo donde ya no había voz. Ya. Y ves, por ejemplo, todas estas como limitancias que la Consu también compartía al principio de decir como, oye, está ahí la voz y como que parece que no le prestamos tanta atención como Mm. deberíamos quizá prestarle o como deberíamos cuidarla po, y atenderla en todo sentido. ¿No? Yo te lo hablo ahora Sí. desde una como herramienta terapéutica porque es como en el mundo en que yo también me muevo, pero en todo sentido, dentro de las Ujú. maneras comunicacionales. Sí, y como lo damos por hecho, como ya está, es como obvio, Sí, cuando perdemos algo es como, wow, como es importante. Y terminas como lo que dices tú, o sea, con difonía y pasa mucho, o sea, conozco muchos casos, no sé, dentistas, en distintas profesiones de la salud y bueno, obviamente en docencia pasa mucho, muchas horas en el aula, muchas horas... eh, comunicándonos y forzando la voz y al final, yo siempre digo, las cuerdas vocales son frágiles y no nos damos cuenta de eso, ah, o sea, bueno, pólipos, nódulos pueden aparecer, ¿sí? Entonces, lo más importante que creo que no se usa tanto y que sí se debería como entregar herramientas de prevención, de la misma difonía, sobre todo en salas de clases, para los profesores, para docencia, creo que sí ayudaría mucho porque son personas que están en constante uso de la voz. Sí, sí es importante el cuidado, que no lo tomamos tan en cuenta y a veces, no sé, usamos, por ejemplo, tomamos té súper caliente o bebidas muy frías, todo eso
daña nuestras cuerdas, produce inflamación o irritación. Sí. Que son aspectos que no suelen tomarse tanto en cuenta, como que uno no lo habla mucho, o sea, yo en el caso, desde que me empecé a dedicar a la docencia, en ninguno de esos espacios, quizás no me he dado cuenta yo, me hago cargo, pero nunca he visto una propuesta que sea, por ejemplo, de manejo de la voz. Ujú, Como desde ese cuidado, desde lo que tú planteas de lo preventivo, porque yo creo que hoy que estamos hablando de herramientas, hay muchas aristas, que está la parte también terapéutica, o incluso como la herramienta que uno tiene como sí mismo, pero también el trabajo que hacemos con las personas o que tú como fonoaudióloga haces con las personas, lo que estábamos hablando también recién de como los usos de la voz en el tema más comunicativo de marketing, venta, ujú, bueno, charla, las entonaciones, lo paraverbal, ¿cierto? Lo que compartías de la prosodia. Y son tantas cosas que uno puede estar ahí como analizando o mirando. Bueno, me faltó también desde lo como lo más vinculado al arte, a la expresión también, a la posibilidad de poder utilizar la voz como un medio expresivo, con distintas herramientas también. Entonces, no es algo de lo que se suele hablar tanto, en contextos que creo que se debería hablar más, por ejemplo. Se debería cuidar sí. más. No, sí, totalmente. No, no se habla mucho. Pero lo bueno es que, o sea, en el último tiempo sí he visto que, bueno, hay algo ahí como de curiosidad o por ejemplo, el mismo cuidado de la voz. Creo que es verdad que hay muchos espacios en que no se recalca, pero creo que actualmente un poquito más se habla un poquito más del cuidado de la voz o, por ejemplo, esto mismo, como de hacer un cambio de la voz porque no refleja tu identidad. eh, a lo mejor sí es relativamente nuevo, pero es algo que se está haciendo, ¿sí? Yo hace poco acabo de terminar un taller acá en una oficina como tipo del ayuntamiento de Barcelona y tuve la opción de trabajar con 14 personas que querían cambiar su voz, tanto como para agravar y para agudizar su tono de voz. Y bueno, trabajamos no solamente los tonos, todo lo que significa el cuidado de la voz previamente, respiración, coordinación, resonancia y otras cosas, proyección de la voz, eh, para esto mismo. Y Mm. bueno, eh, a lo mejor no es no es tan común, pero sí es algo que se está haciendo. Sí. Oye, en ese contexto, como que quería, tú como recién comentábamos esto de el trabajo de la voz con relación a la identidad y todo, Ujú. pero tú bien planteabas que a propósito de la experiencia y también has trabajado con otras poblaciones más adultas, Sí. ¿cierto? Con personas que de pronto por distintas patologías también han tenido dificultades como con el tema, voy a decir, no solo de la voz, también de lo lingüístico. Entonces Ujú. quizás hay como preguntarte un poco como eh, cómo ir acompañando, por ejemplo, pienso en las personas que nos escuchan, que a lo mejor tienen a alguien que está con alguna dificultad en su voz o que está con alguna dificultad en el habla, que es con lo que uno asocia la voz, es Sí, cierto, que yo sé que son cosas diferentes, pero que se relacionan. sí. Entonces, quizás ahí como mi primera pregunta es cómo ir acompañando a una persona que está teniendo alguna dificultad en su capacidad como de comunicarse, eh, ya sea porque tiene problemas realmente en la voz, como que, no sé, como que se le escucha muy bajito o de pronto como no se le entiende lo que dice, o también personas que de pronto dicen, no, sí, yo le escucho, pero parece que como que está teniendo dificultades en otras áreas, como más expresivas. Entonces, quizás como para que tú le puedas como contar a la gente con la que nos vinculamos como la diferencia de las dos cosas y como qué se puede hacer en cada una, porque creo que son cosas distintas y la gente las confunde, como que fueran lo mismo. Tú me dices como, por ejemplo, si alguien tiene problemas, a lo mejor está hablando más bajo, que podría ser
Bueno, puede ser desde alguna alteración en las mismas cuerdas, por ejemplo, las cuerdas vocales, Ujú. o también que no hay este feedback, como que no, a lo mejor tiene pérdida auditiva y por eso está Mm. hablando con un volumen más bajo, puede ser una opción. O si es que está teniendo problemas de habla y no está como articulando o no se le está diciendo o sea, perdón, no se le está entendiendo lo que está diciendo, Claro. puede ser por algún problema a lo mejor cognitivo, algo motor, o a lo mejor incluso puede ser que su prótesis dental no está, si es una persona mayor, no sé por qué, pero es una persona mayor, eh, que a lo mejor su prótesis no está adaptada o bien como no está como bien instalada, digamos. Eh, Puede ser eso incluso, o a lo mejor alguna secuela o algo cognitivo que está afectando el lenguaje o la articulación, que ahí sería como ya más puntual de que, no sé, ya no está hablando, a lo mejor está hablando como así, por ejemplo, y puede ser porque está teniendo una disartria, que es una alteración que ya es más asociada a alguna patología y que no está Mm. pronunciando, no logra decir bien las palabras. eh, y que bueno, también la voz ahí se ve afectada, así que puede ser como con un volumen más bajo a lo mejor, Mm. eh, o no tiene tanta entonación Mm. su habla. eh, Cuando ya hay un cambio, como, como un antes, hay un antes y un después. ¿Sí? Y Mm. siempre consultar ahí al médico o al Mm. otorrino ahí que derive al especialista, que en este caso sería el fonoaudiólogo, el El logopeda. fonoaudiólogo. Sí. Y en ese caso, por ejemplo, si alguien estuviera con un problema así en su casa, ¿qué podría hacer como el entorno para tratar de entenderlo un poco más o como poder facilitar esa comunicación? Suponiendo que igual va a entrar, lo van a derivar y va a ir a terapia, pongámonos en ese mundo, ya como que sí va a llegar a la derivación, pero mientras tanto, ¿qué podría hacer para facilitar esa comunicación a propósito de este problema en su voz? Con la voz, bueno, eh, intentar como que la comunicación sea más directa, quizás acercarse, si es que, por ejemplo, tuviese como algún daño, no sé, en las cuerdas vocales, eh, por ejemplo, em, no sé si es que hay un motivo que le está dañando las cuerdas, intentar como ver cuál es como el origen, si es que hay algo que le está irritando o no, que no haga tanto esfuerzo, que la persona no grite quizás para no dañar las cuerdas, o si es un problema de habla, ¿sí? Ayudarle quizás con ejercicios. eh, Sí, y que la comunicación sea más que todo como intentar repetirle o intentar como que lo pronuncie correctamente, podría ser una opción, ¿sí? Ya. O algunos ejercicios como directamente de activar, no sé, la lengua, eh, como toda esta zona oral, ¿sí? Ya. Sí, pues porque pensando que a lo mejor tú sabes que las horas de pronto médicas se atrasan, se demoran un poco, entonces por mucho que alguien pueda pedir una hora al médico, a veces las derivaciones no son tan rápidas, entonces pensando a lo mejor en alguien que pudiera estar esperando una hora, como qué cosas le podrían haber servido, creo que estos consejos que tú nos das podrían ser de utilidad mientras tanto llega la derivación a la atención correspondiente. Sí, y si netamente, por ejemplo, es algo como, no sé, por ejemplo, lo que hablábamos antes, o lo que decía Andrea, de que disfonías o problemas ya como netamente con la voz, por ejemplo, vaos, ¿sí? Como para descongestionar y para hidratar también zonas laringeas, el consumo de agua para todo. Como desde todo nos va a servir siempre la hidratación, beber mucha agua. Eh, ¿Qué más nos podría ayudar? Por ejemplo, eso, a evitar irritantes picantes o alimentos que nos generen irritación a nivel de las cuerdas vocales o reflujo. Evaluar eso si tenemos algún problema digestivo que nos puede dañar las cuerdas.
Eh, Mm, ¿Qué otra cosa? El consumo, por ejemplo, de antiinflamatorios como jengibre, eh, también mm, ayuda, sí, y evitar consumir alimentos como con temperaturas muy calientes o muy altas, ¿sí? Eso ya, también, sí, A mí me súper. surge otra consulta, Cara, vale. que aquí también me declaro con muy poquito conocimiento, Ujú, porque siempre iba más de mi conocimiento como de la línea de cambios de voz con ciertos tipos de terapias, con el uso de hormonas, ujú. pero no sabía que se podía trabajar tanto el cambio de voz como con otras técnicas. ¿Nos podrías contar un poquito de eso? Me Sí, parece claro. súper interesante. Sí, sí. Em, bueno, sí, como lo mencionaba antes, desde primero un trabajo de la respiración, del uso de la respiración, un uso adecuado de la respiración, la resonancia también que va cambiando, o sea, en este taller que hicimos, no nos quisimos enfocar tanto como en el término de feminización o masculinización de la voz, ¿sí? Por un tema también que, bueno, ahí es como bien, ¿cómo decirlo? Es como mucho estereotipo, ¿no? Es como, vale, si soy hombre, voy a hablar con este tono, ¿sí? Pero también en el último tiempo, lo que les decía antes, lo que les mencionaba, o no sé si lo mencioné, pero las mujeres, hay estudios que hablan de que las mujeres están agravando el tono de la voz, ¿sí? Por lo mismo, por el tema laboral, eh, por, por el tema de liderazgo. Entonces, creo que ya para mí no es tan bueno utilizar ese término, entonces lo que hicimos fue trabajar a grabación de la voz de acuerdo como a lo que la persona quiera, no como limitarnos a tonos, como tonos Mm, estipulados para tonos masculinos o tonos femeninos, ¿sí? Entonces, bueno, eso es lo que hicimos y nos enfocamos en la resonancia. eh, yo intenté hacer las sesiones y las clases más bien prácticas, claramente, y también hice bastante énfasis y ahí agregué un poco de la neurociencia, el aprendizaje de la propiocepción, que es súper importante en este caso porque estamos trabajando, bueno, con el cuerpo al final. O sea, las Mm, cuerdas están acá, no las controlamos tanto, pero eh, bueno, las sentimos, ¿no? Entonces, claro. sentimos toda esta zona laringea, apoyarnos también con la articulación, cómo proyectamos nuestra voz, ¿sí? También en la forma en que queremos no sé, la lengua, por ejemplo, la posición de la lengua, hicimos distintos ejercicios y luego ya trabajando netamente con los tonos y con apoyo de todo esto, de la respiración, de nuestra propiocepción, de la resonancia, de la prosodia también, que también es algo por ejemplo, si es que yo termino, las mujeres, o bueno, hay un poco de, de lo que no quiero hacer, de que las mujeres tendemos como a terminar así la frase, como hacia arriba, y los hombres tienden como a bajar un poco el ritmo o la entonación cuando están hablando. ¿Sí? Yo les entregué, por ejemplo, este tipo de herramientas y bueno, ahí cada uno que quisiera Claro. utilizarlas eh, como lo que fuese más, que los identifique mejor. ¿Sí? Mm. Sí, sí. Sí, bueno, Oye, y en ese es bastante, contexto, pero sí, no, intenté pero sí creo resumirlo. que es súper interesante porque tiene que ver un poco lo que decía la Andre, como que son cosas que uno no conoce tanto. Entonces, parecen como muy interesantes y nos abre, obviamente, a todos los profesionales que trabajamos en el área, pero también a la gente común, un conocimiento de un área que a lo mejor en la vida sabía que tenía, que existía, ¿no? Ujú, Como, porque hay muchas cosas que uno a veces no sabe de profesiones que sí conoce. Entonces me parece súper interesante desde esa perspectiva. Yo quería como pegarme gracias. ahí como una vuelta pensando en
obviamente uno sabe que la voz tiene mucha relación con la comunicación, lo hemos estado como conversando, Ujú. em, pero también tiene relación con el cómo yo soy y me muestro y participo y me vinculo con otros en el mundo. Entonces, en ese contexto, en tu experiencia, en lo que tú has visto, en lo que has trabajado, em, ¿cuál crees tú que es el impacto de la voz, ya sea como herramienta personal o profesional o de cualquier tipo, ¿no? En el bienestar de las personas Mm. a nivel general, como, ¿cómo crees tú que la voz participa en ese espacio, en esa construcción de bienestar individual o grupal? Em, bueno, la voz al final es, o sea, al igual que nuestro rostro, nos identifica. Entonces, eh, claramente, si es que, por ejemplo, mi voz también muestra, ¿no? Muestra mucho. Si está temblorosa, es porque claramente estoy nerviosa o nervioso. eh, entonces, creo que al final es comunicación, o sea, si es como un todo, si es que estoy bien, mi voz también, voy a poder mostrar eso con mi voz Mm, también, ¿no? Como mi tono, o sea, se nota, incluso no sé si, bueno, hay gente que es más perceptiva que otros, pero es como, te escucho raro hoy día, o por teléfono, sí. bueno, por teléfono es más fácil porque no tenemos tantos distractores, pero últimamente no mucha gente habla por teléfono y tiene fobia al teléfono. Pero sí, o sea, lo notamos, lo notamos, Sí, ¿no? No sé si les pasa a mí. Yo sí. no sé si es porque trabajo con esto, pero a veces tengo esa capacidad y digo como, wow, como que me di cuenta. Pregunto, ¿te pasa algo? Como, ¿estás bien? Pero sí, o sea, nuestra voz al final es expresión, aunque no lo creamos y no nos damos cuenta, pero sí. O sea, si es que estoy hablando como con un volumen más bajo y bueno, como no tan animada, ¿no? Si estoy hablando como así, entonces, sí, como un volumen más alto y pongo un poco más de énfasis, puede ser que esté molesta. Bueno, creo que expresa bastante nuestra voz. Entonces, sí, creo que bienestar, claro, si yo estoy bien, se va a notar en mi voz, ¿sí? Creo, como que ahí lo podría relacionar. Y quizás desde esta misma idea, claro, ¿cómo has visualizado tú en tu trabajo el impacto que el trabajar con la voz tiene en la salud mental? Em, sí, en salud mental en general, como patrón, bueno, hago un poco eh, de cómo empiezo como a recordar ciertos casos, por ejemplo, o como es un poco de tendencia en algunas alteraciones de salud mental, que sí, como se escucha, como en la misma voz, como el desánimo, o sea, podemos incluso detectar un poco además de, bueno, de que si de las apariencias, ¿sí? Con la voz podemos ver en la misma salud mental, o sea, como podemos detectar que hay alguna alteración con la voz, como, o sea, se puede identificar, que es un poco lo mismo que estábamos hablando antes, como las emociones al final, ¿sí? Mm, Claro, qué interesante como la propuesta también que nos planteas sobre cómo ir detectando como estas cosas, porque uno muchas veces lo piensa desde como los beneficios quizás que tiene, pero también es una oportunidad para poder ir como afinando el ojo, siendo más perceptivo y detectando como posibles problemáticas que a veces uno no tiene tan claro. Sí, o sea, totalmente. Em, es un tema que es verdad que no, a lo mejor no lo consideramos, pero al parecer es importante.
Sí, o sea, yo creo que es importante y que sí, y se nota, o sea, creo que volvemos a lo mismo, cuando alguien no está tan cómodo o, o tiene alguna dificultad o esto como algún problema desde lo emocional, se puede ver desde la voz. O sea, claramente no podemos diagnosticar, no podemos, no, pero podemos decir, vale, no está como siempre o algo le pasa o puede ser algún tipo de signo. Qué importante eso, yo creo que como de todo lo que hemos ido hablando, yo como que me quedo como con estas dos ideas, como esto de que la voz puede ser un signo o puede como implicar un signo de algo más, en la expresión, en la forma, ¿cierto? De que algo parece que está distinto. Y también como la herramienta que implica esta voz para todo, en el fondo, para comunicarse, para poder vincularnos con otro, para poder construir realidad, para eh, poder construir bienestar, para poder como expresar lo que somos, ¿no? En el mundo, un poco lo que estábamos hablando respecto a la identidad. Me parece que efectivamente le hemos dado poquito espacio a la voz en la vida. Creo que está bien Mm, poder ponerlo en el centro también. Y como pienso en un desafío, no sé si tú, Andrés, te pasa igual, como también nosotros los terapeutas, quienes trabajamos en el área, no solo los terapeutas, sino que trabajamos en el ámbito, ya sea atendiendo personas como atención al cliente, personas que trabajamos en salud, los docentes, las personas que trabajan en informaciones, como también tal vez utilizar esta herramienta más conscientemente para poder entregar un mejor mensaje. Yo creo que ahí todos tenemos una tarea pendiente, probablemente, como me quedo como un poco con esas ideas. No sé, Andrés, si tú ahí estás de acuerdo, ¿cómo lo ves tú? Sí, comparto, creo que hay demasiado que incluso, insisto, ir trabajando desde lo terapéutico, como desde las artes en el uso de la voz, ujú. incorporarlo, por ejemplo, en intervenciones. Lo que pasa es que yo estoy justo hoy cerrando una formación, un diplomado de artes terapia transdisciplinaria. Y Wow, hemos tenido felicidades. sesiones de la voz y es desafiante, como hace varios años, cuando partí yo ese camino, tuve un curso más breve, donde también tuvimos una sesión de voz y me acuerdo que es súper desafiante a veces, como atreverse a utilizarla, conectar con ella, sentirla, Ujú. escucharte, aceptarla. Y desde lo que a mucha gente a veces le pasa, como en la cotidianidad, que no sé, me da vergüenza escucharme, no escucharía un audio, no, como unas sensaciones que son muy incómodas. Y en esta ocasión volví a tener la oportunidad, por ejemplo, de tener una participación en cuando asistí a una profe que también era comunicadora, como experta en su área de utilización de la voz como eh, desde las artes. Y es súper potente po, lo que se va generando en uno, lo que va generando como la conexión con las vibraciones, con los sonidos, con tu tono, con lo que expresas. Entonces, quizás Sí. también ahí es una invitación a que podamos mirarlo y podamos entender que, aparte de ya todo el trabajo que tú, por ejemplo, Caro, haces con las personas desde tu propia área, Ujú. también las personas que acompañamos, no sé, procesos de salud mental, podemos llevar a cabo algunos ejercicios o intervenciones que sean a través de utilizarla, como de volver a conectar, a mirarla, a sentirla Mm, tan relevante. Pues. Uno trabaja muchas veces de, no sé, ya la expresión, las habilidades sociales, y tiene harto que ver con cómo nos sentimos habitando incluso nuestra voz. Se me vino también el caso de una compañera que tuve una vez, que fue muy bonito ver su proceso. Incluso cuando estábamos como ayer en una formación de cosas más complementarias, era de flores, de tarot, como de esa línea. Y me acuerdo que a ella le costaba mucho hablar, como era muy, muy Mm, desafiante, como expresarse y como todo lo que generaba incluso en poder perderla momentos, en esta voz que es un poquito más como
gritona o que de uno de afuera la puede observar un poquito más frágil. Y después al final de todo el proceso ver como los cambios, las diferencias, desde esa línea como expresiva, también es bien potente. Entonces creo que hay harto que poder ahí acompañar y de verdad que me encanta que hayas tenido esta propuesta como tan bonita de poder sembrar diálogos sobre la voz como una herramienta. Ujú. No, gracias a usted. Y tiene razón, ¿ah? Como esto de que no nos gusta tanto escucharnos, Es difícil. y que no estamos acostumbrados. Es fuerte, ¿no? Como Sí. de que tengamos como ese pudor o esa vergüenza como escucharnos a nosotros mismos al final. Y Mm. bueno, también destacar que la voz es una cosa, es una herramienta súper importante, pero también es importante lo que estamos diciendo. Sí, Claro, como Eso, el contenido. sí, que es un complemento, no solamente la voz. Sí, o claro, la voz sea, por sí por sola no. mucho que nuestro tono, que nuestra no sé, resonancia, la prosodia, el ritmo, todo esté súper bien, también es importante el contenido. Sí, po. Entonces, pero sí, sí, totalmente, y totalmente de acuerdo, y qué bonito felicidades lo que estás haciendo, por lo que estás haciendo de arte, de terapia, sí. Eh, y qué lindo Gracias. que también puedan utilizar la voz en esos contextos, qué lindo, sí, Es precioso y muy desafiante es claro. como una sensación, o sea, obviamente voy a hablar de la mía, pero recuerdo que mis compañeras del Diplo también sentían mucho como la dificultad de Sí. poder como empezar a conectar, de poder Mm, escucharse, de que otros Ujú. te escuchen, así como, porque había muchos ejercicios que partían, no sé, verbalizando, recuerdo algunas vocales. Entonces, y al final, por ejemplo, terminamos en un trabajo bien bonito y culminó con creaciones de como poesía, de canto. Entonces, y después incluso hoy día hablábamos, como ya estamos cerrando, un poco lo desafiante que había sido para muchas esa sesión, como y tiene mucho que ver con esta conexión de la voz. Entonces, Mm. yo creo que también hay hartas cosas. O también, como tú decías ahora, el contenido, cómo usamos para poder transmitir. Pues hay personas que tienen tantas cosas Mm. interesantes que compartirles al mundo y de hecho mm, ahí quizás contarte, Caro, que uno de los motivos que nosotras también tenemos de este espacio de sembrar diálogo es poder dar voces, como, o sea, no la damos nosotros, permitir que esas voces se escuchen, en realidad, como Ujú. corrigiendo. Es como dar Qué el importante. espacio para que esa voz salga. Exacto, buscar un Lindo. espacio para que las voces se escuchen. Así que muchas gracias también por acompañarnos hoy día. No, Oye, yo gracias a quisiera ustedes. como decir algo como para cerrar, ahora que estaban hablando de la voz y del escucharse. No sé si a alguna les ha pasado que como hablan, graban o se escuchan y como que a mí me pasó en algún momento y no reconocían que era yo, como que no era la voz de ustedes. ¿Les ha pasado alguna vez? A mí al principio me pasaba que decía, ¿ah, sí sueno? Ah, como, Pero es muy típico ese cuestionamiento, ¿ah? Porque, sí, claro, tendemos, o sea, cuando estamos hablando y si no tenemos problema auditivo, no estamos escuchando claramente, pero sí, o sea, la voz cambia un poquito sí, con pues, los mensajes o si es que no estamos grabando por video, pero sí, no estamos acostumbrados. Yo creo que es más que todo el pudor como como de escucharse después y escuchar lo que estamos diciendo, como esa como autoevaluación de como, oh, qué pudor. es heavy. Pero al final Sí, es costumbre, yo ya me acostumbré a... Bueno, sí. entre comillas, aún a veces hay momentos en que me da pudor, pero Yo creo que nos pasa a todos, a nosotras también. Yo creo que nosotros lo hemos compartido antes, pero nosotros el primer capítulo que grabamos fue así. Fue grabar, claro, poner play, dos palabras, pausa y angustia. ¿Qué vamos a decir ahora? Mucha Así, angustia. angustiante total. Y espera como, y si dijimos puras leceras y toda la gente nos odia, y si en verdad hablamos pura cabeza de pescado, y no, como todo ese, lo que dices tú, como esa valoración interna, como de lo que, del contenido de lo que uno dice, ¿no? Como claro. y que muchas veces frena también la posibilidad
de comunicar cosas que son súper interesantes. Entonces creo que, claro, uno se va acostumbrando de a poco, pero también a veces vuelve a veces esa sensación, pero creo que por lo mismo estos espacios son tan importantes y te agradecemos, Caro, que nos hayas acompañado con este tema. No, gracias a ustedes por la invitación y nada, bueno, recordar que la voz es importante y que la cuiden y que no solamente son las cuerdas vocales, que al final es todo un sistema como de resonancia, de entonación, ¿sí? De la misma respiración, de autopercepción, de propiocepción, de sentirnos. Y sí, que al final es identidad y nos permite conectarnos, conectar con otros y conectarnos con nosotros mismos. Ay, qué lindo. Así que nada, chiquillos, con esa reflexión nos quedamos. Obviamente los invitamos a que nos sigan escuchando un nuevo capítulo de Sembrando Diálogos y les mandamos a todos un abrazo. Nos vemos. Gracias. Chao, chao. Muchas gracias, Caro. Déjenos sus reflexiones y comentarios. Que tengan buen día. Chao.